Buenas amigos de YouTube. El día de hoy les traigo un video referente a criterios de selección con SQL y Postgres. Sé que pasó mucho tiempo de mi último video, Fue hace 84 años. pero espero que pueda volver a empezar mis videos, enseñar nuevas cosas y quiero empezar con este video en específico que creo que sería muy útil para ustedes. Tengo preparada una tabla empleados con un total de 5 registros, como están viendo ahora. Las columnas son nombre, apellido, edad, sueldo, estado civil y ciudad, ¿sí? Con un total de 5 registros. En los criterios de selección, por ejemplo, podríamos usar o indicar que queremos seleccionar, por ejemplo, ciertos empleados cuyas edades estén comprendidas entre 25 y 50, ¿sí? Para ello sería cosa de escribir select, de seleccionar, un asterisco que se usa como comodín para indicar que quieren todas las columnas de la tabla a la que se refiere, que en este caso es de la tabla de empleados, y donde la edad, que en este caso es un valor, es una columna de tipo numérica. En ese sentido, entonces puedo poner que la edad sea mayor a 25 y menor a 50. Esto entonces me va a traer de mis 5 registros un total de, bueno, en este caso me va a traer todos los registros porque todos entran dentro de del rango de edades, ¿sí? Por ejemplo, si dijese menor a 30, allí sí, la cantidad de registros disminuiría. Perdón. En este caso, una cosa particular para la gente que estaba empezando a usar pgadmin, es posible que ustedes puedan ejecutar solo ciertas consultas si seleccionan esa consulta por completo. En este caso yo quiero ejecutar solo esta primera consulta y en ese sentido la selecciono para que no tenga algún tipo de error en las otras. Bien, entonces aquí veo el registro que en este caso cumple la condición de que la edad esté comprendida entre 25 y, o sea, desde 25 a 30 años. También podría querer seleccionar los empleados cuyas edades estén comprendidas entre 25 y 30 o su sueldo sea igual a 3 millones. En este caso es básicamente la misma consulta donde indico que la edad sea mayor a 25 y menor a 30. En este caso es importante que yo, queriendo un rango de edades, encierre esta condición entre paréntesis, en el sentido de que se indique que se cumpla este rango, o que el sueldo sea exactamente 3 millones de guaraníes. En este caso entonces, de ejecutar la consulta, estoy obteniendo los que cumplan o el rango de edades o que el sueldo sea exactamente igual a 3 millones. Que en este caso es este registro, ¿sí? Después, por ejemplo, tengo otro ejemplo que dice seleccionar los empleados cuyo estado civil no sea soltero, ¿sí? Normalmente cuando queremos que el estado, queremos indicar que un cierto valor sea coincidente exactamente en cuanto a cadenas de caracteres, lo más común es decir donde el estado civil sea igual a tal cosa, y en este caso me extrae ese estado civil. Pero en este caso yo quiero excluir a ciertos registros que cumplen cierta condición, entonces podría usar la palabra reservada not. Y en este caso tengo exactamente lo contrario. Todos los registros cuyo estado no sea igual a soltero exactamente. En este caso casado, viudo o los valores que pudiese tener diferentes al que estoy indicando en mi consulta. En el ejemplo 4 hago una consulta referente a seleccionar los empleados cuyo sueldo sea mayor a 2 millones y menor a 5 millones.
o su ciudad sea igual a Capiatá y su estado civil sea soltero. En este caso tengo algo un poco más complejo de ejecutar y de también indicar. Digo entonces con un select que quiero seleccionar todas las columnas de la tabla de empleados donde el sueldo esté dentro de un rango. En este caso el sueldo sea mayor a 2 millones y con el AND digo básicamente y el sueldo sea menor a 5 millones. O que la ciudad, en este caso mi columna de ciudad sea igual a la ciudad de Capiatá, ¿sí? Una ciudad, mi ciudad aquí en Paraguay, entonces por eso la agregué entre mis datos. Y también que el estado civil sea igual a la palabra soltero. En este caso entonces, al ejecutar esta consulta, tengo de esos 5 registros que había cargado inicialmente, unos resultados de 2. Y como ven entonces aquí, estos registros cumplen estas condiciones. Que el sueldo sea mayor a 2 millones y menor a 5 millones, o que la ciudad sea Capiatá, o que el estado civil sea soltero, ¿sí? En este caso, esta consulta se hizo con varias disyunciones, o sea, usando la palabra OR. Entonces, esta básicamente es una primera condición y si no se cumple esa, también podría llegar a traer cuyas ciudades sean Capiatá o el estado civil sea soltero. Por eso entonces tengo estos resultados. En el enunciado 5 se pide seleccionar el apellido y sueldo de los empleados, seleccionar el apellido y sueldo de los empleados cuyo sueldo esté comprendido entre 2 millones y 3 millones. Esto mismo yo lo logré, o podría haberlo logrado, con un where y como aquí hice el ejercicio 1 de edades, podría referirme al sueldo. Entonces usar el AND para traer un rango, pero también puedo hacerlo con la palabra reservada between, que se refiere a entre, ¿sí? En este caso digo seleccionar solo el apellido. Fíjense que reemplacé el asterisco por los nombres de las columnas específicas que yo quiero obtener. En este caso el uso en reemplazo del asterisco de directamente los nombres de columnas le da menos trabajo al motor, porque el asterisco indicaría todas las columnas que pueda tener. Entonces el motor de Postgres, así como los otros motores que podrían llegar a usar, se tienen que encargar de buscar los nombres de las columnas, en este caso de saber cuáles son esas columnas que quiero, y básicamente internamente él vuelve a formar la sentencia de consulta. En este caso, por eso a veces van a escuchar que es importante, aunque ustedes quieran muchas columnas, en vez del uso del asterisco, ser específico, como en este caso indicar los nombres de columnas que yo quiero. Entonces, selecciono el apellido y el sueldo de los empleados, donde una de las columnas, que es sueldo, en este caso la idea es que esa columna sea de tipo numérica. Entonces yo digo ese sueldo esté entre el rango siguiente, que sea de 2 millones y de 3 millones, ¿sí? Fíjese una cierta particularidad de este between, que en este caso el between incluye ese límite mínimo y el límite máximo que yo estoy queriendo. En este caso entonces el between incluye al límite inferior y al límite superior. O sea, y si hubiese alguien que esté cobrando 2 millones de guaraníes, se va a mostrar como resultado, y también los que lleguen a un sueldo de 3 millones, ¿sí? El número 6 me pide seleccionar el apellido y sueldo de los empleados cuyos apellidos estén comprendidos alfabéticamente entre los apellidos Gómez y Pastoriza, ¿sí? Entonces, mi consulta diría seleccionar la columna de apellido, la columna de sueldo entre comas, de la tabla de empleados donde el apellido esté entre Gómez y Pastoriza. En este caso busca una coincidencia alfabética, ¿sí?
Entonces también es posible usar el between con valores de tipo carácter. Es importante cerrar esa cadena de caracteres entrecomillados simple en Postgres para poder hacer correctamente la consulta. Y en este caso entonces al ejecutar el registro, la consulta, se me traen por el rango alfabético todos los empleados que tengan el apellido desde Gómez hasta Pastoriza, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que hace una consulta exacta. Si yo quisiese, como el número 7, seleccionar el apellido y sueldo de los empleados cuyos apellidos no estén comprendidos alfabéticamente entre los apellidos de Gómez y Pastoriza, bastaría con formar la sentencia anterior, pero con el uso o la indicación de que yo no quiero incluir a ese rango de apellidos. Entonces, después de decir where apellido antes del between, usaría la palabra reservada not para excluir ese rango de apellidos que yo estoy indicando, ¿sí? Entonces en este caso se me trae el empleado de apellido Ayala. Y el número 8 pide seleccionar el apellido, nombre y ciudad de los empleados cuyas ciudades sean exactamente Capiatá, San Lorenzo y Asunción. En este caso entonces puedo indicarlo con un select indicando las columnas apellido, nombre y ciudad de la tabla de empleados, donde la ciudad sea exactamente coincidente o la ciudad contenga. Entonces en este caso después de la columna yo uso la palabra reservada in y podría indicar un nombre de ciudad, pero en este caso yo quiero una coincidencia con 3 ciudades. En ese sentido encierro los valores que quiero buscar exactamente entre paréntesis y los separo entre comas, ¿sí? En este caso mis valores son de tipo cadena y por eso los pongo entre comillados simple, y así con el uso de la palabra reservada in busco coincidencias exactas. Si quieren algo diferente a andar poniendo cosas como ciudad sea igual a Capiatá, ciudad sea igual a San Lorenzo, ciudad sea igual a Asunción. Entonces fíjense que la sintaxis es mucho más simple y mucho más comprensible, ¿sí? Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Me encantaría que me apoyen con sus likes, ¿sí? Si llevo un total de 15 likes en este video, les prometo apenas se llegue a esa cantidad otro video de este tipo para saber que les gustó y también poder complacerles a ustedes. Bueno, hasta el próximo video.